Bueno, empecemos por lo que pasó en el marco del viaje de Gustavo Petro a Egipto y posteriormente este encuentro con Macron, que también tuvo su encuentro brevemente con Maduro, esta idea de presionar o seguir presionando para que Venezuela empiece a entrar otra vez en mecanismos multilaterales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué otras labores se están ejerciendo de forma diplomática para empezar a encaminar de alguna forma las relaciones Colombia-Venezuela? Bueno, ahí además de lo que está haciendo Gustavo Petro, creo que hay dos factores que son fundamentales. El primero de ellos tiene que ver pues, con la victoria de Lula en Brasil, el tema, digamos, de Boric en Chile, como una reconfiguración de la política regional que hace que Venezuela pueda, de alguna manera, reconstruir una confianza necesaria y suficiente a partir de una afinidad ideológica con los gobiernos de la región. Eso en primer lugar, que va a ser muy importante, por ejemplo, para que Venezuela vuelva al CAN, al sistema interamericano, a la integración regional. En segundo lugar, también es muy importante las conversaciones que ha venido teniendo, ya un par de ellas, el gobierno de Biden con Venezuela, ¿no? Ahí es fundamental la figura de Gustavo Petro en la medida en que, pues, para Estados Unidos, por el contexto de lo que está pasando también en Rusia y Ucrania, es fundamental que Venezuela no se acerque más a Rusia y de alguna manera que esa influencia rusa en la región pueda disminuir y contenerse. Hay una cosa ahí que es el petróleo. Pues el petróleo venezolano es importante para Estados Unidos porque necesitan ampliar su base de reservas y obviamente volverse cada vez menos dependientes de la energía y los combustibles que vengan de Rusia, pero por otro lado, el viaje de Petro estuvo enmarcado en la necesidad de la descarbonización, el discurso de pedido al mundo entero de la descarbonización de la energía. Y por otro lado, ¿no?, las conversaciones con Estados Unidos están completamente carbonizadas. Entonces ahí cómo se empieza a mediar lo que va a ser necesariamente un tema, porque la descarbonización colombiana se supone que termina con la compra de gasolina a Venezuela. O sea, hay un montón de hilos que están amarrados ahí. Sí, yo creo que ese es uno de los temas en los que estamos viendo como esa brecha ya de este gobierno entre los anuncios y los discursos del presidente y efectivamente las líneas de política pública o de política de intervención que puedan realmente llegar a implementarse. Fíjese, por ejemplo, que uno de los asuntos que es una bandera, por supuesto, de Gustavo Petro, de los que se habla en su visita a Caracas, es la necesidad de proteger el Amazonas. Pero ya cuando usted mira transición energética y el tema de extractivismo, pues Venezuela es una economía netamente extractivista, petrolera y de gas, y que a pesar de todos los problemas que ha tenido PDVSA, pues sigue siendo altamente dependiente de estas economías. Eso no va a cambiar, digamos, en el mediano plazo, porque es básicamente el sustento de la economía venezolana. Entonces ahí hay, por supuesto, un discurso acerca de la protección de la Amazonía, pero es poco probable o improbable que Venezuela, digamos, se monte en el tren de la transición energética que ha planteado Petro. ¿Y no será posible al menos convencer a Maduro de que abandone la zona de la Amazonia o de la Amazonia orinoquía para, no sé, al menos frenar la devastación? Porque Maduro es un gran devastador de la selva amazónica. Es decir, pero ¿cómo pueden distinguirse los diálogos que se hagan con Lula da Silva en Brasil a los que se tengan que tener con Nicolás Maduro en Venezuela para proteger precisamente la selva amazónica? No solo eso, sino también piense, por ejemplo, también en el arco minero venezolano, pues que está bajo el control de grupos armados. Digamos, ahí la negociación o la conversación sobre conservación y protección de estos ecosistemas empieza a tener otros actores que necesariamente no son propiamente el Estado venezolano y que además están asociados a unos componentes, por ejemplo, de esos diferentes sectores del chavismo, ¿no? Por ejemplo, Diosdado Cabello y otros personajes que son muy importantes dentro de la coalición chavista, tiene unos intereses profundos en esta, por ejemplo, economía de la extracción del oro, en esta economía también del combustible. Ahí, bueno, ahí tiene que haber alguna salida, es decir, más allá de los problemas y las complejidades que se plantean y obviamente más allá de las brechas que un poco son normales, ¿no?, entre los discursos y las promesas de campaña y los cumplimientos, que igual obviamente son indeseables, pero
pasa constantemente, ¿qué hacer? Es decir, ¿por dónde empezar a desamarrar? ¿Qué puede utilizarse para subsanar esos huecos que quedan frente a las necesidades? ¿No? Porque igual el mismo Petro está partido aquí al interior de Colombia. Él necesita hacer una transición energética. Yo estoy de acuerdo con él personalmente en que el mundo entero necesita hacerlo, pero por otro lado él no puede descuidar pues, los activos del país, el presupuesto nacional, las fuentes de recaudo, una parte sensible y gigantesca de la economía. Entonces, eso puede obviamente cifrarlo en términos de la temporalidad, ¿no? En cuánto tiempo nos demoramos en hacerlo, pero por otro lado, ¿qué hace ahí hacia afuera? Es decir, cómo poder negociar o cómo pensarse una conversación con Venezuela que atraviese ambos temas sin que eso sea delicado, sensible, ¿no? Una línea roja inamovible. ¿Qué hacer? Sí, pues hay que entender este acercamiento o este restablecimiento de relaciones bilaterales en el marco como de una normalización progresiva de esas relaciones. Seguramente podrán empezar a haber una serie de conversaciones y de acercamientos. Ahorita, por ejemplo, Colombia acaba de ratificar Escazú, este gobierno sí lo va a implementar, puede avanzar en unas cosas, por ejemplo, de cooperación frente a temas de deforestación, que tiene también relación con otros temas como minería ilegal. Yo creo que el tema de transición energética, en el sentido de prescindir de economías como la economía petrolera o la economía extractiva, se va a tardar varios años, incluso mucho más de lo que puede ser este periodo de 4 años del gobierno Petro. Lo que creo, como usted bien lo dice, que pueden haber una serie de acciones incrementales, pero que tienen que ver en el marco también de una cooperación y restablecimiento de relaciones. Hasta ahora lo que hay es unas primeras reuniones, una apertura formal de frontera, pero hay que poner cuál es la agenda bilateral, ¿cierto? Que atraviesa por diferentes temas económicos, de seguridad, de frontera, consulares. Yo no veo que el tema energético esté ahí desde el punto de vista de transición, sino más desde el punto de vista de como unos intereses comerciales que puedan haber mutuamente. ¿Ahí qué papel juega el resto del mundo? No creo que el eje principal de la política diplomática colombiana siempre va a ser Venezuela. Incluso cuando se reúne con Macron tiene que ver con eso, incluso cuando se reúne con Biden está metido Venezuela en la agenda, en los temas. ¿Qué papel cumple Macron? ¿Qué papel puede cumplir Biden realmente? ¿Qué papel puede cumplir, no sé, la Unión Europea, cualquiera que se reúna con Petro a hablar sobre estas relaciones? Pues representa un capital diplomático y político internacional para Gustavo Petro muy importante, lo proyecta como eventualmente un líder regional, como un mediador de alguna manera, en términos de que Venezuela vuelva a ser ¿no? un chico bueno, digamos, del vecindario y poder de alguna manera mediar en los diálogos que está teniendo, por ejemplo, en México, el gobierno de Nicolás Maduro con la oposición, ¿cierto? En esa medida, digamos, Petro quiere recuperar esa imagen, es un rol que debió haber tenido Colombia, honestamente, hace bastante, un mediador en ese conflicto político y social que hay en Venezuela, pero que lastimosamente, por supuesto, por la trayectoria y la ruta de acción que toma Iván Duque, nosotros quedamos fuera de esa conversación automáticamente. Entonces, aquí lo que está haciendo Petro es inicialmente tratando de recuperar un liderazgo perdido en escenarios regionales, en escenarios internacionales, y poder tener de alguna manera como un acercamiento a través de Estados Unidos, como en ese triángulo de lo que puede significar. Fíjese, por ejemplo, que en el caso de Cuba, en su momento Juan Manuel Santos jugó un papel muy importante, también por el rol que estaba jugando Cuba en el proceso de paz con las FARC, para que Estados Unidos pudiese levantar algunas sanciones contra Cuba, obviamente antes de que llegara Donald Trump.